Hay días que no deberían recordarse, y sin embargo, lo hacen por nosotros. Días que marcan una herida en el tiempo. No son solo fechas, son ecos, y este es uno de ellos, hoy, en Testigo del Tiempo. Te invito a cerrar los ojos y viajar a la mañana más silenciosa y, al mismo tiempo, más estruendosa de la historia del Pacífico. Un domingo, una rutina, y luego, nada volvió a ser igual. Si este tipo de memoria te acompaña, si lo que fue sigue resonando en lo que eres, suscríbete, comparte y quédate con nosotros. Porque aquí, no solo contamos la historia, la escuchamos, como quien escucha una voz antigua en medio de la noche. El sol aún no había trepado por completo sobre la línea de montañas Koholau cuando los primeros sonidos comenzaron a desplegarse, lentos y familiares, sobre la bahía de Pearl Harbor. El zumbido de un generador eléctrico en la cubierta del USS Oklahoma. El tintinear del desayuno servido en bandejas metálicas. El golpe amortiguado de botas sobre madera. La isla de Oahu despertaba como todos los domingos, sin apuro, con esa cadencia blanda que solo conocen los días libres en tiempos de paz. Eran alrededor de las 5:45 cuando el primer turno de cocina en el USS Arizona encendió los quemadores. El aire olía a café recién hecho, a grasa vieja, a pan horneado durante la noche por los panaderos de guardia. En la bahía, el agua estaba quieta, espesa como el aceite. Todo era rutina, todo era costumbre. Cerca del hangar naval, los mecánicos terminaban los últimos ajustes a un escuadrón de cazas que había sido inspeccionado el día anterior. Llevaban las camisas arremangadas, los rostros manchados con polvo y lubricante. Algunos tarareaban canciones de moda. Uno de ellos, más joven, contaba con entusiasmo que esa tarde iría al cine con una muchacha local. Nadie lo interrumpía. Nadie pensaba en otra cosa que no fuera el domingo. En los barracones cercanos, algunos marineros dormían todavía, cubiertos con sábanas finas por el calor tropical que no cedía ni al amanecer. Otros estaban despiertos, pero no por obligación. Uno escribía una carta para su madre, doblándola con cuidado. Otro leía una novela policial, pasando las páginas con lentitud. Alguien revisaba por cuarta vez el reloj de pulsera que llevaba desde que ingresó a la Armada. Era domingo, no había apuro. En tierra firme, en las zonas residenciales de la base, las esposas de oficiales preparaban el desayuno. Algunas escuchaban la radio en voz baja, otras alimentaban a los más pequeños. Todo era normal, el tipo de normalidad que ni siquiera se registra como memoria. Un bostezo, una puerta que se abre, un plato que suena sobre la mesa. Nadie lo recordaría, si no fuera porque fue la última vez que todo pareció normal. En una pequeña instalación militar al norte de Oahu, dos jóvenes operadores de radar, Harold y Joe, estaban a punto de terminar su turno. Eran poco más de las 6:15 cuando notaron algo extraño en la pantalla. Un grupo denso de señales, acercándose desde el noroeste. Era temprano para maniobras. Era raro, pero era domingo. Lo atribuyeron a un escuadrón B-17 procedente del continente. Lo reportaron, pero nadie los escuchó. Nadie quiso escuchar. Mientras tanto, en la cubierta del USS Nevada, el marinero Sam Hirano retiraba con cuidado bandejas de pan caliente del horno de convección. El calor era constante pero familiar. Desde hacía más de un año, Sam trabajaba en la cocina del navío, preparando desayunos para centenares de hombres. Lo hacía en silencio, con disciplina. A veces, si sobraba canela, añadía un poco a los bollos, aunque no estuviera en el reglamento. Esa mañana, como todas, lo hizo, sin saber que sería la última vez. En la enfermería naval, la enfermera civil Eleanor Watkins acomodaba las camas del pabellón vacío. Era su rutina de los domingos, cuando apenas quedaban pacientes en observación. Tarareaba una melodía antigua mientras sacudía las sábanas. Se detuvo junto a una ventana abierta. El aire entraba con lentitud, cálido, cargado de sal y de promesas de calma. En cada rincón de la base, la vida seguía su curso sin urgencias.
A las 6:40, los buques estaban en posición, anclados como siempre en la llamada fila de los acorazados. El USS West Virginia, el USS Tennessee, el USS Arizona, el USS California, todos alineados como piezas estáticas, dormidas bajo el cielo claro. Desde el aire, Pearl Harbor debía parecer una escena pintada con calma. Los barcos reposaban como animales gigantes y quietos. La bahía respiraba en silencio y las personas que la habitaban se movían en gestos pequeños sin saber que estaban siendo observadas desde lo alto, desde muy lejos, por ojos entrenados que ya habían trazado el momento exacto del golpe, pero a ras de suelo nadie sospechaba. La vida transcurría en detalles minúsculos: una carta olvidada sobre un escritorio, un marinero que se cortaba al afeitarse, un mecánico que discutía con su supervisor sobre un tornillo mal ajustado. Detalles, minucias. Esas cosas invisibles que dan forma a una jornada cualquiera. A las 6:45, un grupo de aviones japoneses ya estaba sobrevolando la costa norte. Silenciosos, coordinados y reales. Se acercaban como sombras que aún no sabían si eran pesadillas o presagios. No habían sido detectados, no habían sido esperados. A las 6:53, el operador de radio del USS Helm escribió una nota sobre un mensaje incompleto interceptado del Pacífico Central. Nadie le prestó atención. A las 6:55, uno de los técnicos de radar en Opana Point apagó el equipo. El turno había terminado. Bajaron del cerro caminando despacio, conversando de trivialidades. El día parecía limpio. El cielo, despejado. Nadie corría. Nadie gritaba. Todavía no. Y entonces, a las 7 en punto, el cielo cambió. Primero fue un zumbido. Un sonido agudo, casi eléctrico, que creció como una ola desde el este. Luego, un rugido. El sonido de decenas de motores sincronizados, cruzando el cielo como una línea de fuego invisible. Algunos marineros miraron hacia arriba, confundidos. Otros pensaron que se trataba de una maniobra sin aviso, un entrenamiento inusual. Pero algo no encajaba. El número, la velocidad, la dirección. A las 7:05, cayó la primera bomba. Y todo lo que hasta entonces era rutina se convirtió en memoria. La confusión, en sus primeras formas, es silenciosa. Se insinúa en una mirada cruzada, en el gesto automático que se interrumpe, en el cuerpo que se detiene un segundo antes de comprender. Y eso fue lo que sucedió en Pearl Harbor a las 7:05 de la mañana, cuando la primera bomba impactó, sin anunciarse, contra el depósito aéreo de la base naval. No hubo sirenas todavía, no hubo palabras. Solo un estallido seco, lejano para algunos, cercano y ensordecedor para otros, que parecía venir de un lugar imposible. En las cubiertas de los acorazados, los marineros se giraron de golpe, buscando el origen de aquel sonido que no encajaba con ninguna maniobra conocida. Algunos soltaron herramientas. Otros parpadearon varias veces, como si lo que acababan de oír pudiera borrarse con un cambio de enfoque. En la cubierta del USS Arizona, un grupo de hombres se inclinaba sobre una caja de suministros cuando un segundo estruendo cortó el aire. Esta vez fue más cerca. La vibración sacudió las estructuras metálicas, hizo temblar el suelo bajo sus pies. Uno de ellos, el más joven, levantó la vista justo a tiempo para ver un avión pasar por encima, tan bajo que pudo distinguir la insignia roja en las alas. Tardó apenas un segundo más en entender que ese avión no era de los suyos. Un segundo y luego el grito ¡ataque! A partir de entonces, el tiempo se deshizo. Los relojes marcaron las 7:06, pero ya no importaba. Las acciones dejaron de tener orden. La rutina se desmoronó como un manto retirado de golpe. Los cuerpos comenzaron a moverse por instinto, por reflejo, por miedo. Algunos corrieron hacia las estaciones de combate, sin uniforme, sin botas. Otros tropezaron con los bordes de las cubiertas mientras trataban de localizar el origen de los proyectiles. Nadie estaba preparado. Nadie. Desde el cielo,
Los bombarderos japoneses descendían en formación perfecta, como flechas lanzadas con rabia calculada. La primera oleada se dividió con precisión. Unos sobre los buques, otros sobre los hangares, otros más sobre los aeródromos cercanos. Cada grupo sabía exactamente a dónde ir. Los estadounidenses, no. Ellos no sabían dónde esconderse, ni dónde disparar, ni a quién buscar. En el hospital naval, Eleanor Watkins apenas tuvo tiempo de protegerse detrás de un armario cuando las ventanas estallaron. Los cristales llovieron sobre las camillas vacías. El aire se llenó de polvo y olor a pólvora. Alguien gritó su nombre desde el pasillo, pero ella no respondió. No por miedo, sino por incredulidad. ¿Cómo podía ser que ese domingo, que hasta hace minutos olía a mar y café, se hubiera transformado en eso? Cerca del hangar sur, los mecánicos intentaban mover aviones que ardían sin haber despegado. Algunos habían sido alcanzados directamente sobre la pista. Otros empezaban a incendiarse por las chispas y la metralla que saltaba por los aires. Un joven llamado David trató de empujar un caza hacia la sombra de una estructura metálica, sin saber que esa estructura también estaba a punto de colapsar. Tropezó, se levantó, siguió empujando. Sus brazos estaban cubiertos de ceniza. Mientras tanto, en la cocina del USS Nevada, Sam Hirano sostenía una bandeja de pan a medio hornear. El primer impacto lo hizo tambalear. El segundo rompió una de las cañerías del techo. El agua caliente cayó como una lluvia áspera sobre los hornos. En ese instante comprendió. Dejó la bandeja en el suelo, tomó un paño seco y comenzó a envolver lo que pudiera. No pensaba en escapar, pensaba en los hombres que pronto llegarían heridos. Pensaba en lo que necesitaban. A las 7:09, los proyectiles alcanzaron el USS California. El estruendo fue tan profundo que pareció surgir desde el fondo del océano. Una columna de humo se elevó como una flor negra sobre el puerto. En los buques cercanos, los marineros se lanzaron al agua. El petróleo comenzaba a flotar sobre la superficie. El mar ya no era claro, ya no era seguro. En una oficina administrativa, un comandante intentaba comunicarse con Honolulu, con el alto mando, con quien fuera. Las líneas estaban saturadas. En la base aérea de Hickam, los primeros intentos de respuesta fueron caóticos. Algunos soldados lograron montar ametralladoras sobre jeeps, otros intentaron hacer despegar los pocos aviones que no estaban destruidos. Uno de ellos logró elevarse. Brevemente, antes de caer al mar tras recibir fuego cruzado. En medio de ese caos, los relojes continuaban marcando los minutos como si nada. 7:10, 7:11, 7:12. Cada minuto era un pliegue, un giro, un nuevo desgarrón en la tela de la realidad. Para quienes estaban allí, el tiempo ya no era una línea, era un torbellino. Y sin embargo, incluso en ese torbellino, hubo gestos. Un marinero que cubrió con su cuerpo a un compañero herido. Una enfermera que improvisó una sala de urgencias en un sótano. Un mecánico que logró desviar una bomba cerrando una válvula manual. Esos gestos pequeños, persistentes, eran las únicas constantes en un día donde todo lo demás colapsaba. A las 7:15, Pearl Harbor ardía. Los barcos gemían bajo el peso de las bombas. Las cubiertas estaban cubiertas de humo, de restos, de cuerpos. Y sin embargo, en un rincón del USS Arizona, aún quedaban unos bollos de pan sobre una mesa de acero, tibios, intactos, testigos mudos de un desayuno que nunca llegó a servirse. A las 7:17 de la mañana, el cielo sobre Pearl Harbor ya no era azul. Era una bóveda rasgada por el humo y los motores, una piel celeste herida por las sombras que bajaban desde lo alto con la velocidad exacta del horror. Los aviones japoneses se desplazaban en patrones que solo los ojos entrenados podían descifrar. Para los que estaban abajo, eran solo formas negras que rugían y escupían fuego. La segunda oleada acababa de comenzar. Más de 80 aviones se abalanzaban ahora sobre los astilleros, los depósitos de combustible, los cuarteles y las torres de comunicación. Cada punto era un blanco.
cada blanco, una pieza vital, cada pieza, una pérdida inminente. Pero allí abajo, entre las explosiones y el estruendo, no había espacio para el análisis, solo para el instinto. En la base aérea de Hickam, el sargento William Ramsey corría descalzo entre los restos de una barraca incendiada. Sus botas habían quedado en su litera cuando el primer impacto lo despertó de golpe. La onda expansiva lo arrojó al suelo, y durante unos segundos largos, Eternos creyó estar soñando, hasta que escuchó los gritos, y luego los disparos. Desde entonces, no dejó de correr. No buscaba escapar. Buscaba a su hermano, que había sido asignado al ala sur 2 días antes. No lo encontró. Lo que encontró fue una fila de cuerpos cubiertos por mantas improvisadas. Se detuvo. No lloró. Solo se sentó en el suelo, con los pies ardiendo, y comenzó a contar respiraciones ajenas. En el USS West Virginia, el contramaestre Michael Travers coordinaba el cierre manual de los compartimientos inferiores para evitar que el agua arrastrara todo el sistema de propulsión. A su alrededor, el barco se inclinaba ligeramente hacia babor, y las voces eran ya difíciles de distinguir entre el estruendo del fuego y los silbidos del vapor. Un tubo de presión había reventado en la sala de máquinas y varios hombres habían quedado atrapados. Michael no podía alcanzarlos, no con sus manos, pero podía seguir dando órdenes. Así lo hizo, una tras otra, con la voz cada vez más ronca, mientras el metal bajo sus pies comenzaba a calentarle las suelas. A unos metros de allí, en la cubierta exterior del USS Arizona, el marinero James Fuller miraba fijamente el agua cubierta de petróleo. Había saltado por la borda tras la primera explosión y nadaba ahora entre escombros, llamando a otros que gritaban desde los restos. No sabía cuántos había ayudado. No sabía siquiera por qué seguía a flote. Lo que sí sabía era que el agua comenzaba a arder. El petróleo se inflamaba, creando lenguas de fuego que se extendían por la superficie como si el mar también hubiera decidido incendiarse. James giró sobre sí mismo, tratando de no respirar el humo. Cerró los ojos. Pensó en la carta que no había terminado de escribir la noche anterior. En tierra firme, la enfermera Eleanor Watkins salía a tientas del hospital, con vendas y alcohol en un balde de metal que sostenía contra el pecho. Había improvisado una sala de emergencia en el patio trasero, al lado de una pared de concreto parcialmente derrumbada. Allí, los camilleros llegaban en oleadas, con heridos en brazos, sobre puertas arrancadas de sus goznes, sobre mantas sucias, sobre trozos de madera. Eleanor no hacía preguntas. Cortaba telas, limpiaba heridas, hablaba en voz baja. A veces ni siquiera hablaba, solo ponía una mano sobre un hombro, y eso bastaba. Los sonidos del ataque ya no eran aislados, se superponían. Cada estallido ocultaba otro. Cada grito nacía antes de que el anterior muriera. Era una sinfonía rota, brutal, que no admitía pausas ni compases. Y aún así, en medio de ese estruendo, algunos gestos sobrevivían al caos. Un grupo de operarios del astillero sur consiguió poner en marcha una bomba de agua auxiliar para contener las llamas que avanzaban hacia los depósitos de municiones. El sistema central estaba destruido, pero nadie sabría luego quién exactamente recordó un acceso antiguo, una válvula obsoleta, una conexión olvidada. La abrieron. Funcionó. El chorro de agua no detuvo el fuego, pero desvió su curso. Fue suficiente para ganar minutos. Y esos minutos, como un puñado de monedas en la palma de un hombre ahogado, salvaron vidas. En la estación de radar que había sido desconectada poco antes del ataque, Harold, uno de los 2 técnicos, regresaba por instinto. Había bajado del cerro sin comprender lo que había visto en la pantalla, pero ahora sabía. Sabía que los puntos no eran simulacros. Sabía que había tenido razón, y eso no lo consolaba. Caminaba entre los restos de un jeep volcado, con los zapatos cubiertos de polvo volcánico, con los ojos rojos de no entender. Cuando llegó a la entrada de la estación, la encontró vacía. El radar seguía apagado. Se sentó en el umbral, con la espalda contra el marco. No lloró, pero cerró los ojos
y se prometió no olvidar. Y en la cocina del USS Nevada, Sam Hirano seguía allí. El horno estaba apagado. La mitad de la cocina había colapsado, pero él, de pie sobre los azulejos resbaladizos, seguía preparando lo que podía. Agua tibia, pan seco, vendas hechas con toallas. No hablaba. No pensaba en lo que venía del cielo. Pensaba en los hombres que estaban por entrar por esa puerta. Pensaba en lo que podían necesitar. Y eso era todo lo que necesitaba para seguir moviéndose. A las 7:26, el USS Arizona explotó. Una bomba perforó la cubierta y alcanzó la Santa Bárbara. La explosión fue tan potente que partió el buque en dos. Una columna de fuego y humo se elevó cientos de metros sobre la bahía. El estruendo sacudió los muros de las casas en Honolulu. Las ventanas vibraron en la costa este. En tierra, los cuerpos se inclinaron por reflejo. En el mar, los peces huyeron hacia el fondo. Y en los alrededores, el silencio volvió por un instante. No duró mucho. La segunda oleada continuó, implacable. Pero algo había cambiado. Ya no era confusión, era certeza. Ya no era incredulidad, era horror. Y aún así, incluso ahora, cuando el humo comenzaba a cubrir el cielo por completo, algunos hombres y mujeres seguían actuando con una claridad inesperada. El comandante Logan, desde una torre de vigilancia, tomó el mando de un pelotón de marines sin oficial. Dio órdenes precisas, redistribuyó posiciones, marcó sectores de evacuación. Luego bajó al suelo y cargó él mismo un herido. No dejó de caminar hasta depositarlo en la enfermería. Cuando alguien le preguntó qué hacía, respondió: lo que se necesita. A las 7:32, un grupo de marineros logró desmontar un cañón antiaéreo que había quedado atascado en la base del USS Tennessee. Trabajaron en silencio, cubriéndose entre ellos con lo que encontraban: lonas, redes, escudos metálicos improvisados. Uno de ellos, un muchacho pelirrojo de Kansas, tarareaba un himno mientras giraba la manivela. No por valor, por miedo. Y en medio de todo, las palmeras de la bahía seguían erguidas. Algunas estaban quemadas, otras arrancadas, pero muchas resistían, con las hojas agitadas por el calor, como si quisieran recordarles a todos que, después del fuego, vendría otra vez el viento. A las 7:35, el sol logró filtrarse entre el humo. No era el mismo sol de hacía una hora. No tenía la tibieza amable del amanecer ni la pereza del domingo. Era una luz cansada, filtrada por una atmósfera herida, que apenas lograba colarse entre los pliegues del humo denso que se elevaba desde la bahía. A esa hora, Pearl Harbor ya no era un lugar. Era un paisaje suspendido entre el fuego y la incredulidad. Y sin embargo, el día no había terminado. Los aviones de la segunda oleada aún surcaban el cielo. Algunos descendían en picada, dejando estelas de humo blanco detrás. Otros trazaban curvas perfectas antes de soltar sus bombas. El ruido era constante, pero ya no era nuevo. Para quienes estaban en tierra, en cubierta o en el agua, el rugido de los motores se había vuelto parte del entorno, como el golpeteo del mar o el silbido del viento. Ya no había sobresaltos, solo persistencia. En el USS Maryland, el teniente Edward Monroe dirigía desde la torre central con los labios apretados. Sus binoculares estaban rotos. Había perdido la radio, pero mantenía la vista al frente, como si eso bastara para entender lo que pasaba. A sus pies, los cañones laterales disparaban a intervalos irregulares. Algunos impactaban en el aire, otros no. Pero cada disparo era una afirmación. Seguimos aquí. Seguimos respondiendo. Cerca del muelle este, un grupo de marines improvisaba una cadena humana para mover cajas de suministros médicos desde un camión dañado hacia una zona menos expuesta. Cada caja pasaba de mano en mano, sin palabras, con un ritmo pausado pero constante. Uno de ellos, de piel oscura y rostro delgado, llevaba en el cinturón una libreta de bolsillo donde había anotado: horas antes,
los nombres de los hombres de su escuadra. La llevaba consigo como si fuera un talismán, como si al recordar sus nombres pudiera evitar perderlos. En la base aérea de Hickam, una parte del hangar central se había derrumbado por completo. Entre los restos, el suboficial Dennis Wu excavaba con las manos. Buscaba a su compañero, un joven de Ohio que había estado a su lado momentos antes del colapso. Cada vez que encontraba una bota, una tela, un casco, se detenía. Respiraba hondo y seguía. Su rostro estaba cubierto de ceniza y lágrimas secas, pero su mirada era firme. Escarbaba no solo por deber, sino por algo más difícil de explicar. La promesa tácita que nace entre quienes comparten el tedio de la rutina y el terror del instante. A las 7:42, la tercera oleada fue cancelada. En los portaaviones japoneses, el almirante Nagumo decidió no lanzar el tercer ataque planeado, no por compasión, sino por estrategia. La sorpresa ya había sido lograda. El daño era inmenso, había riesgos nuevos. Retirarse era, ahora, una victoria, pero Pearl Harbor no lo sabía. En tierra, nadie sabía que el infierno estaba a punto de cesar. Nadie sabía que los últimos minutos de destrucción se contaban hacia atrás. Para quienes aún corrían, se arrastraban, improvisaban defensas, sacaban cuerpos, daban órdenes, levantaban armas. Los aviones seguían allí, el cielo seguía roto, y en ese no saber, la resistencia continuaba. En el hospital naval, Eleanor Watkins logró organizar un espacio limpio dentro de una bodega. Colocó colchones, limpió con agua oxigenada, improvisó un sistema de turnos con otros 3 voluntarios. Cuando un teniente herido le preguntó si era enfermera de combate, ella sonrió apenas y dijo: «No, solo estoy despierta». En el USS Nevada, Sam Hirano observaba cómo el barco comenzaba a moverse. El capitán había decidido intentar salir de la bahía. Herido, dañado, pero no hundido, el Nevada avanzaba lentamente, con las hélices girando en medio de un mar contaminado. Sam, aún en la cocina, se apoyó en una mesa y cerró los ojos. Pensó en el pan, que no terminó de hornear, en su padre, que había luchado en Filipinas, en los nombres que no recordaba, en los rostros que sí. A las 7:48, los últimos aviones desaparecieron. El rugido cesó, primero como un murmullo que se apaga y luego como un silencio espeso. Un silencio distinto. No era alivio, era eco, como si el cielo por fin respirara, como si el espacio recobrara su dimensión real. Pearl Harbor no ardía ya con la misma furia, pero seguía ardiendo. Algunas zonas estaban en llamas, otras humeaban, muchas simplemente estaban en ruinas. Y entre esos restos, miles de personas comenzaban a descubrir que seguían con vida, que el cuerpo dolía, que los oídos zumbaban, que las manos temblaban, pero estaban de pie. No hubo vítores, no hubo himnos, solo una calma helada que se extendió poco a poco sobre la base, como un sudario de humo. Nadie celebró la partida de los atacantes, solo se miraban entre sí, buscando lo que no podía decirse aún, lo que no se sabía cómo nombrar. Y en esa calma, como una semilla que germina en medio del lodo, comenzaron a surgir los primeros actos de cuidado. Un hombre que compartía su cantimplora, una mujer que improvisaba una oración, un niño hijo de un oficial que preguntaba si su padre volvería antes de la noche, y una respuesta susurrada: sí, seguro que sí, aunque nadie pudiera asegurarlo. La mañana que no prometía nada había cumplido su promesa de forma brutal. Había sido otra, completamente distinta. Una mañana escrita en metal y fuego, en sal y humo, en nombres que nunca más volverían a pronunciarse en voz baja. Y aún así, cuando el reloj marcó las 8 en punto, alguien encendió una radio. No para buscar órdenes, no para informar, sino para escuchar una canción, cualquier melodía que pudiera, aunque fuera por un instante, devolver al tiempo su ritmo, al mundo su forma.
y a los vivos su sentido de pertenencia. El destino rara vez golpea sin previo aviso. A menudo lanza señales, sombras, susurros que se pierden entre la rutina. Pero la historia no se define por lo que se dijo, sino por lo que no se escuchó. El ataque a Pearl Harbor fue uno de esos momentos en los que todo estaba, de algún modo, escrito. Y sin embargo, nadie lo leyó a tiempo. Mientras las bombas caían y el cielo era una herida abierta sobre Oahu, en las salas de operaciones, en los despachos navales, en los escritorios donde aún yacían los informes del día anterior, comenzaban a tejerse las decisiones que intentarían poner orden al caos. Algunas llegaron demasiado tarde. Otras no llegaron nunca. En Washington, D.C., aún era de madrugada. Aún faltaban horas para que la costa este se sacudiera con la noticia. Pero en Hawái, a más de 6,000 kilómetros, el reloj no daba tregua. Y en la sede del Mando Naval del Pacífico, en el edificio conocido como SINCAC, el almirante Husband A. Kimmel había salido temprano a hacer ejercicio, como cada domingo. Tenía 60 años, un cuerpo robusto y una disciplina forjada en décadas de servicio. Pero esa mañana, mientras caminaba por los pasillos de su residencia en Fort Shafter, no imaginaba que su nombre quedaría grabado en los libros de historia, no por lo que hizo, sino por lo que no pudo evitar. A las 7:08 de la mañana, un asistente irrumpió en la sala con el rostro descompuesto. Le habló con una mezcla de precisión y desesperación. «Señor, los japoneses están bombardeando Pearl Harbor». Kimmel se quedó inmóvil por un segundo. No preguntó si era un ejercicio ni si era un error. Sabía. De inmediato se dirigió al puesto de mando, mientras los informes comenzaban a llegar por radio, fragmentados, repetidos, contradictorios. En su escritorio reposaba desde la noche anterior un cable cifrado de Washington. No lo había leído aún. Decía, entre otras cosas, que las negociaciones con Japón estaban rotas y que se temía un ataque inminente, pero en algún otro lugar del Pacífico. Filipinas, quizás. No Oahu. No el corazón de la flota. En otro edificio, el general Walter Short, comandante del ejército en la isla, recibía la noticia mientras desayunaba. Su primera reacción fue de incredulidad. Luego, rabia. Durante semanas había pedido más defensas antiaéreas. Durante días había insistido en que no se alarmara a la población. Había tomado precauciones, sí, pero no las suficientes. Nadie imaginaba que los japoneses fueran a atacar directamente la base naval más fortificada del Pacífico. Para entonces, en los buques, los capitanes tomaban decisiones al instante. Algunos ordenaban disparar con armas de mano. Otros intentaban mover las embarcaciones a zonas menos vulnerables. El USS Nevada fue el único que logró iniciar una maniobra real de salida. Su capitán, Francis W. Scanland, tomó la arriesgada decisión de intentar sacar al barco de la bahía mientras era bombardeado. Lo hizo sin saber si podría regresar. No se trataba de huir, se trataba de evitar que el buque, si se hundía, bloqueara la entrada del puerto. Esa decisión, aparentemente suicida, resultó heroica. El Nevada resistió múltiples impactos y logró avanzar varios cientos de metros antes de ser detenido para evitar que se hundiera en un punto crítico de la bahía. La tripulación, bajo fuego, logró mantener el control del barco. A bordo, Sam Hirano seguía en la cocina, empapado en sudor, cortando sábanas para usarlas como vendas. En tierra, un joven teniente llamado George Welch, aún en pijama, corrió hacia su escuadrón en Wheeler Field. Junto a otro piloto, Kenneth Taylor, logró despegar en un caza P-40, sin órdenes formales, sin respaldo, sin saber cuántos enemigos se enfrentaban. Solo sabían que estaban bajo ataque. En el aire, lograron derribar varios aviones enemigos, convirtiéndose en los primeros pilotos estadounidenses en responder con fuego efectivo al ataque. Su acto, improvisado y valiente, fue también una decisión. Una de las pocas que se tomó desde el vacío, sin esperar confirmaciones. Al mismo tiempo, en el hospital naval, Eleanor Watkins y otros médicos
Trataban de organizar los recursos. No había jerarquías en ese momento. No importaban los rangos, solo las manos. Eleanor, que no estaba en la lista de personal de combate, asumió funciones de triage, organizando quién debía ser atendido primero, quién podía esperar y quién ya no podía ser ayudado. No era una orden, era sentido común. Entretanto, los radares permanecían apagados, las radios saturadas, y los informes, cuando llegaban, lo hacían a destiempo. En Honolulu, la gobernación civil intentaba mantener la calma, pero pronto se instalaron rumores de una invasión terrestre. Muchos creyeron que lo de Pearl Harbor era apenas el comienzo. Algunos ciudadanos se armaron con escopetas de caza. Otros buscaron refugio en iglesias o edificios públicos. A las 8 en punto, una de las primeras decisiones formales del alto mando fue declarar la isla en estado de guerra. El general Short ordenó patrullajes aéreos y la defensa inmediata de la costa. Pero era tarde. Los japoneses ya se retiraban. Dejaban atrás más de 2000 muertos, centenares de heridos, una flota paralizada y una nación despierta. Lo que no se dijo ese día fue tanto como lo que se gritó. No se dijo, por ejemplo, que varias señales habían sido ignoradas, que el telegrama de advertencia llegó minutos después del primer bombardeo, que el análisis de inteligencia que preveía un ataque naval había sido archivado sin prioridad, que la información existía, pero no la reacción. Las decisiones que no llegaron a tiempo no fueron solo errores, fueron momentos en los que la historia se partió, y a partir de ahí, nada volvió a tener el mismo ritmo. En los días siguientes, muchos de los responsables de la defensa serían interrogados, algunos destituidos, otros exonerados. Pero ese domingo, entre el humo y las llamas, todos actuaron con lo que tenían: instinto, miedo, valor, dudas. Y eso, aunque no figura en los partes oficiales, fue también una forma de resistencia. Mientras el humo seguía elevándose sobre la bahía como una oración invertida, en el interior de los mandos militares comenzaban a consolidarse fragmentos dispersos de lo que estaba ocurriendo. No era fácil. Las comunicaciones eran intermitentes, muchas de las líneas estaban colapsadas y la información llegaba rota, distorsionada, como si el propio lenguaje se resistiera a transmitir tanta devastación. Para el almirante Hus Van Kimmel, el golpe había sido algo más que un ataque. Era una pérdida directa, personal. Desde las ventanas del cuartel general, observaba los incendios en la distancia con los binoculares prestados por uno de sus oficiales. Poco después, un proyectil fragmentado impactaría en la barandilla donde estaba apoyado, hiriendo levemente a un hombre a su lado. No fue Kimmel quien sangró ese día, pero sí fue él quien, según algunos testigos, se quedó mirando al horizonte en silencio, con los brazos colgando, y musitó: «Esto es culpa mía». No había recibido ningún aviso real, ninguna orden de alerta roja. Solo días antes se le había pedido mantener la alerta número 1, una forma ambigua de prevención centrada en sabotaje, no en ataque aéreo. No se habían desplegado redes de defensa completa. No se habían cargado municiones en los cañones antiaéreos. Las aeronaves seguían agrupadas, alas contra alas, para mayor seguridad en tierra, sin imaginar que eso las convertiría en blancos perfectos desde el aire. El general Walter Short, por su parte, vivía una angustia paralela. Mientras trataba de establecer contacto con las unidades en las colinas y puestos de vigilancia costera, se dio cuenta de que muchos de los protocolos diseñados para ataques convencionales no funcionaban ante una incursión aérea sorpresiva. Las tropas terrestres estaban entrenadas para responder a desembarcos, no a bombarderos en picada. Los mensajes oficiales comenzaron a circular, tarde, confusos. Uno de ellos, enviado por teletipo desde el Departamento de Guerra en Washington, fue recibido a las 7:35, con la frase: «Este despacho debe ser considerado una advertencia de guerra inminente con Japón. Ataque probable en algún punto del Pacífico». Llegó exactamente 30 minutos después del primer impacto en Pearl Harbor. En la práctica,
Llegó a un mundo que ya había cambiado. En medio del caos, algunos oficiales intentaban improvisar respuestas con una rapidez desesperada. El comandante Logan, el mismo que lideró acciones desde la torre de vigilancia, logró interceptar señales enemigas en frecuencia corta. Con la ayuda de un operador de radio, intentó bloquear ciertas frecuencias utilizadas para coordinar ataques, generando una interferencia momentánea. No detuvo los bombardeos, pero confundió parte de la segunda oleada, que modificó su trayectoria inicial. No fue una decisión oficial, fue intuición. Los canales de información entre las distintas ramas del ejército y la marina estaban descoordinados. Mientras la aviación intentaba organizar patrullas de respuesta, la infantería buscaba medios para contener posibles desembarcos. La marina, por su parte, se enfocaba en rescates, contención de incendios y el intento de salvar lo que pudiera flotar. No había un centro común de operaciones. Cada quien hacía lo que podía desde su puesto. Y aún así, algunas decisiones se tomaron con una claridad que desafiaba el colapso. Uno de los ejemplos más notables fue el del capitán Mervyn Bennion, comandante del USS West Virginia. Durante el ataque, fue gravemente herido por una esquirla que le atravesó el abdomen. Negándose a ser evacuado, ordenó continuar el fuego antiaéreo desde la cubierta y coordinó la evacuación de heridos hasta que perdió la conciencia. Murió horas después, aún en su puesto de mando. Su acto no fue impulsivo, fue una elección, la última que tomó. Del mismo modo, en la torre de control del aeródromo de Bellows Field, un sargento llamado Paul Meyer tomó el mando cuando los oficiales fueron alcanzados por un bombardeo directo. Coordinó la retirada de pilotos y personal de tierra hacia una zona segura detrás del Hangar 2. También gestionó el despegue de 2 aviones de entrenamiento que sirvieron como señuelos involuntarios. Uno fue derribado, el otro logró escapar hacia el mar. Mientras tanto, la población civil comenzaba a entender la magnitud del desastre. En los barrios residenciales de Honolulu, muchas familias subieron a los techos para observar los aviones. Algunos, sin saber qué ocurría, creyeron que se trataba de una película. Otros supieron de inmediato que algo había cambiado. El cielo no miente. Y ese cielo, atravesado por trazos negros, ya no era estadounidense. Era una tierra extranjera suspendida sobre sus cabezas. Las emisoras de radio comenzaron a interrumpir sus transmisiones. Algunas repitieron la frase: "Esto no es un simulacro". Otras simplemente cayeron en el silencio. Un operador en la estación KGU logró transmitir durante casi 20 minutos antes de ser desalojado. Su última frase fue: "El humo que ven no es parte de ningún espectáculo. Es real y es Pearl Harbor". La comunidad japonesa local vivió esos minutos con una mezcla insoportable de miedo e incertidumbre. Nadie sabía si los ataques generarían represalias inmediatas. Muchos se encerraron en sus casas. Otros fueron detenidos sin cargos ni pruebas, bajo la sospecha automática que brota del miedo. Años después, varios de ellos serían trasladados a campos de internamiento, una decisión tomada también demasiado rápido y demasiado tarde para ser justa. Las decisiones que no llegaron a tiempo marcaron el ritmo de aquella mañana, pero también lo hicieron aquellas que sí lo hicieron, incluso sin orden. Cada oficial que decidió organizar la evacuación sin instrucciones formales, cada enfermera que cortó gasas de cortinas porque no había más vendas, cada piloto que despegó sin saber si podría aterrizar, cada comandante que dijo "adelante", sin esperar confirmación. La historia los recuerda con grados, con nombres, con menciones. Pero en ese momento, eran solo cuerpos que reaccionaban, mentes que elegían. Y ese acto, el de elegir aún en el colapso, fue lo que separó la derrota total de una posibilidad futura de reconstrucción. A las 8:45, el último avión japonés se desvanecía sobre el horizonte. Para entonces, las decisiones ya no se medían por su rapidez, sino por su carga. Cada sí, cada no, cada orden omitida, cada llamada perdida, cada frase no dicha había dejado una marca.
Y mientras las llamas seguían ardiendo, muchas de esas marcas seguían allí, flotando sobre el agua negra de la bahía, entre los restos de acero y los ecos de una mañana que ya no prometía nada. Mientras el humo comenzaba a disiparse en lo alto y los últimos ecos del bombardeo se apagaban como un tambor lejano, Pearl Harbor no era ya una base naval. Era un cuerpo abierto, un cuerpo herido, desorientado, que comenzaba lentamente a tomar conciencia del daño. Las decisiones en ese momento dejaron de ser reactivas, comenzaron a ser existenciales. ¿Qué salvar primero? ¿A quién llevar al hospital? ¿Dónde montar una línea de defensa? ¿Cómo seguir adelante cuando no se sabe si lo peor ha pasado o está por venir? A las 9 en punto, el almirante Kimmel recibió los primeros reportes preliminares de daños. 5 acorazados severamente dañados, múltiples destructores alcanzados, más de 100 aeronaves destruidas en tierra. El USS Arizona se había hundido completamente, con más de 1000 tripulantes aún a bordo. Y eso era solo el principio. Kimmel no se movió de su puesto. Observaba la bahía como quien contempla la escena de una tragedia desde un palco forzado. Cerca de él, los oficiales jóvenes murmuraban cifras, intentaban cuadrar comunicaciones, hacían llamadas, pero él se mantenía en silencio, no por frialdad, sino por la magnitud de la realidad. En su semblante había algo más que derrota. Había un reconocimiento profundo, amargo, de la responsabilidad no asumida a tiempo. En tierra, los hospitales improvisaban quirófanos con mantas colgadas entre columnas. Se operaba sin anestesia en algunos casos. Se trasladaban heridos en camillas hechas con palas de construcción. Los pasillos estaban cubiertos de sangre. No porque faltara higiene, sino porque no había tiempo. El reloj no era ya una herramienta. Era un enemigo más. Eleanor Watkins, en el hospital naval, organizó un sistema de señales. Trapos blancos para los pacientes conscientes, rojos para los inestables, negros para los que no respondían. No lo había aprendido en la escuela. Lo improvisó. Así los médicos podían atender por prioridades. En una esquina, un cirujano cortaba con un cuchillo de cocina esterilizado sobre un recipiente de café hirviendo. Cada decisión de ese tipo improvisada, desesperada, fue una forma de resistencia. Más allá de la línea costera, en las instalaciones logísticas, comenzó una carrera por salvar lo recuperable. Los almacenes que no habían sido alcanzados por las bombas eran ahora puntos críticos. Se redistribuía todo: combustible, alimentos, medicinas. La logística se organizaba sobre mapas manchados de ceniza, con manos temblorosas pero decididas. Uno de los puntos más emblemáticos fue el hangar 3 de la base aérea Ford Island. Aunque parcialmente destruido, una sección lateral se mantenía en pie. Allí, un teniente de mantenimiento logró organizar una pequeña estación de comunicaciones con una radio portátil y baterías traídas desde un vehículo de transporte. Durante casi 2 horas, esa radio fue la única línea efectiva entre varias zonas de la base. Desde ahí se coordinaron rescates, se enviaron alertas y se logró informar a otras unidades militares fuera de Oahu que el ataque había terminado, o al menos que no continuaba por ahora. En paralelo, el general Short establecía contacto con el gobernador de Hawái. La preocupación ya no era solo militar, era civil. ¿Qué haría la población si llegaban más oleadas? ¿Qué pasaría si había sabotajes internos? ¿Se debía declarar la ley marcial? ¿Cerrar escuelas? ¿Confiscar bienes? Cada decisión implicaba consecuencias más allá del campo de batalla. A las 9:20, el primer avión de reconocimiento estadounidense sobrevoló Pearl Harbor. Las imágenes que envió mostraban un panorama devastador: buques humeantes, pistas inutilizadas, hangares colapsados, hombres caminando entre escombros como figuras fantasmales. Para quienes recibieron esas imágenes en Honolulu, el mensaje era claro: había comenzado una nueva era. Pero dentro de la base, entre la destrucción, la vida seguía moviéndose en líneas paralelas a la muerte. En el USS Oklahoma,
que había volcado completamente tras los impactos, los buzos comenzaban a organizarse para buscar sobrevivientes atrapados en compartimientos aún sellados. Algunos marineros lograron mantenerse con vida en cámaras de aire, golpeando con herramientas metálicas el interior del casco para indicar su ubicación. Esos sonidos, 3 golpes, pausa, 3 golpes, se convirtieron en un código de esperanza. Durante días, los rescatistas siguieron ese eco, aunque en muchos casos, cuando finalmente abrían los cascos, lo que encontraban era el silencio. Sam Hirano, desde el Nevada aún semiaflotante, ayudaba ahora a organizar raciones de emergencia. Usaban sacos de arroz, latas abolladas, pan parcialmente quemado. Los hombres comían en silencio, sentados en grupos irregulares. Algunos aún tenían sangre seca en el rostro. Nadie hablaba de lo que había pasado. Todos sabían que aún no se había dicho lo peor, porque a esa hora, mientras se intentaba restaurar el orden, los nombres de los muertos comenzaban a flotar como humo sin dueño. Las listas eran incompletas. Las llamadas por radio no obtenían respuesta. En los buques hundidos, nadie sabía cuántos seguían adentro. En los hospitales, las identidades de muchos heridos eran imposibles de verificar. Los papeles se habían mojado, quemado, perdido. Los nombres estaban suspendidos, como notas que no terminaban de escribirse. Y sin embargo, la maquinaria militar debía continuar. El presidente Roosevelt sería informado oficialmente poco después de las 10 de la mañana, hora de Washington. La frase "Pearl Harbor ha sido atacado" se pronunciaría en voz baja, como quien nombra un secreto inconfesable. Las primeras decisiones se tomarían en cuestión de minutos: contacto con el Congreso, preparación de una declaración de guerra, despliegue inmediato en Filipinas. Pero todo eso aún no había llegado a los oídos de los que estaban allí. Para ellos, lo único real era el suelo irregular, el olor a quemado, el crujido del metal. La guerra aún no tenía un nombre formal, pero ya tenía un rostro, y ese rostro se reflejaba en las aguas oscuras de la bahía. A las 9:45, el almirante Kimmel reunió a sus oficiales más cercanos. Con voz firme, dio instrucciones para establecer un plan de recuperación inmediata. Ordenó priorizar la flotabilidad de los buques que aún podían salvarse, asegurar los puntos de energía de la base y activar todas las líneas de comunicación disponibles para organizar la defensa costera. Fue su forma de asumir el control, aunque ya supiera en el fondo que lo había perdido antes de que amaneciera. Y mientras hablaba, mientras trazaba líneas sobre un mapa perforado por ceniza, uno de sus asistentes, sin avisar, retiraba la bandera estadounidense chamuscada del mástil principal, no por rendición, sino porque el mástil, como el país entero, necesitaba comenzar de nuevo. A las 10 en punto de la mañana, el sonido dominante ya no era el del metal siendo desgarrado por bombas, ni el de los aviones rugiendo en picada. Ahora, lo que se escuchaba era el murmullo grave de los sobrevivientes, una sinfonía tenue compuesta por voces cansadas, pasos arrastrados, llantos discretos y órdenes que se pronunciaban con una sobriedad que no necesitaba alzar el tono. Pearl Harbor ya no ardía, ahora humeaba. Sobre las cubiertas de los buques más golpeados, hombres caminaban como náufragos que acababan de llegar a una orilla desconocida. Algunos buscaban a compañeros, otros solo buscaban entender qué había pasado. Había algo profundamente íntimo en esa búsqueda, porque a pesar de las órdenes, del uniforme, de la estructura militar, todos habían vivido algo que escapaba a cualquier manual. En el puesto de mando, el almirante Kimmel recibió la visita de un ayudante que le entregó un informe parcial de bajas. Aún incompleto, el documento contenía cientos de nombres. Kimmel lo sostuvo entre las manos durante varios segundos antes de leerlo. Luego lo dejó sobre la mesa, sin decir nada. Se acercó a la ventana, miró el cielo ahora despejado y permaneció allí, inmóvil. Uno de sus oficiales diría más tarde que lo vio envejecer en ese instante. No por miedo,
sino por memoria. En el hospital naval, Eleanor Watkins ayudaba a identificar a los heridos que llegaban sin conciencia. Lo hacía con la ayuda de otros enfermeros, leyendo etiquetas en uniformes, buscando tatuajes, cicatrices, cualquier pista. Cada vez que lograban un nombre, lo escribían en una pizarra improvisada, clavada en la entrada. Una pizarra que se llenaba con una mezcla de alivio y duelo, porque nombrar a alguien era también confirmar su sufrimiento. En los alrededores de la base, la comunidad civil comenzaba a movilizarse. Voluntarios llegaban con agua, vendas, mantas. Algunas escuelas fueron transformadas en centros de atención de emergencia. Las iglesias abrían sus puertas sin preguntar creencias. Los autos se convertían en ambulancias improvisadas. Y los vecinos, muchos de los cuales habían perdido familiares esa misma mañana, ofrecían sus manos, su silencio, su compañía. Los buques seguían humeando. Algunos seguían hundiéndose lentamente, como si se resistieran a morir del todo. Del casco del USS Oklahoma aún salían golpes desde el interior. Buzos militares se preparaban para descender en una operación de rescate que duraría días. No sabían a cuántos lograrían sacar. Solo sabían que tenían que intentarlo. En medio de esta atmósfera densa, comenzaron a llegar los primeros mensajes desde el continente. Washington confirmaba que el ataque no se había limitado a Pearl Harbor. Había habido movimientos en Filipinas, Guam y Midway. El Pacífico estaba en llamas. Y lo que había comenzado como una mañana cualquiera era ahora el inicio de una guerra de escala mundial. Los oficiales de inteligencia, al revisar los códigos interceptados durante los días anteriores, comenzaron a descubrir la magnitud del error. Cables que no se habían interpretado correctamente, informes que no llegaron a tiempo, datos que se minimizaron. La palabra negligencia comenzó a flotar en el aire, aunque nadie se atrevía aún a pronunciarla. Kimmel y Short, cada uno en su oficina, firmaban documentos, autorizaban acciones, intentaban mantener la estructura en pie, pero ambos sabían con una certeza que solo conocen los que han vivido la historia desde adentro, que ya estaban siendo juzgados. No por lo que harían ese día, sino por lo que no hicieron antes. A las 10:45, en uno de los pocos aviones civiles aún operativos, un mensajero voló sobre la bahía para registrar el estado general de la base. Desde lo alto, describió una imagen que quedaría grabada para siempre en los archivos. Barcos parcialmente hundidos como esqueletos marinos, hangares carbonizados, cuerpos alineados bajo mantas y un mar que ya no era azul, sino negro y rojo. En tierra, algunos hombres comenzaban a escribir cartas para madres, esposas, hijos, notas para compañeros caídos, entradas de diario redactadas con manos temblorosas. Una forma de atrapar ese día en palabras, aunque supieran que no había forma de describirlo del todo. En esas líneas se repetían frases como «no lo creerías», «parecía otro mundo», «no sé si saldré de esta», pero también aparecía una y otra vez una palabra: «vivo». Y es que estar vivo después de ese ataque no era solo una condición física, era un compromiso. Un compromiso con quienes no salieron del agua, con quienes quedaron atrapados en los compartimientos sellados, con quienes saltaron sin botas, con quienes murieron sin saber siquiera que había comenzado una guerra. A las 11:05, los altos mandos ordenaron que todos los sobrevivientes disponibles comenzaran tareas de limpieza y reconstrucción. No por castigo, sino por necesidad. No había tiempo para el duelo. Había que recuperar lo que quedaba, enterrar a los muertos, salvar lo que pudiera flotar. La guerra había comenzado, y el reloj, ese mismo que no detuvo el ataque ahora, exigía apurarse. En la cubierta del USS Maryland, un marinero recogía restos de papeles calcinados. En uno de ellos, aún legible, se leía la frase «Plan de mantenimiento, domingo 7 de diciembre». Lo sostuvo entre los dedos por un momento antes de dejarlo ir. El viento lo arrastró hacia el mar, donde cayó sin hacer ruido. Y así,
terminó la mañana más larga en la historia del Pacífico. Una mañana que no prometía nada. Una mañana donde las decisiones llegaron tarde, pero donde la voluntad, la memoria y el dolor se adelantaron al juicio. Porque a veces, la historia no se escribe con tinta ni con órdenes, sino con lo que queda cuando todo lo demás se ha perdido. Cuando las llamas se apagan y los gritos se disuelven, lo que queda es un silencio nuevo, más denso que el anterior. Un silencio que no es vacío, sino lleno de preguntas. La historia del ataque a Pearl Harbor no terminó con el último disparo, ni con el hundimiento del último buque. Comenzó allí, en las horas posteriores, cuando las personas comenzaron a buscar sentido donde solo parecía haber escombros. Con el paso de los días, mientras los rescates seguían y los informes se consolidaban, comenzaron a emerger las primeras grietas en la narrativa oficial, no en forma de conspiraciones o negaciones, sino como espacios en blanco que nadie parecía poder completar del todo. ¿Por qué no se interpretaron las señales de advertencia? ¿Por qué el radar fue apagado minutos antes del ataque? ¿Y qué ocurrió con los submarinos enanos japoneses que, según algunos informes, fueron vistos en la bahía antes del amanecer? Una de las preguntas más persistentes surgió a partir del hallazgo de restos metálicos en el fondo de la bahía, días después del ataque. Un equipo de buzos localizó lo que parecía ser un mini submarino japonés atrapado en un banco de coral, fuera de la ruta principal de los buques. El hallazgo confirmaba lo que algunos ya sospechaban, que el ataque no comenzó desde el cielo, sino desde abajo. Estos mini submarinos, conocidos como Kohyoteki, eran tripulados por 2 hombres y llevaban torpedos que podían impactar directamente contra barcos en el puerto. Fueron lanzados desde submarinos nodriza horas antes del ataque aéreo. Al menos 5 de ellos fueron desplegados, pero solo algunos fueron encontrados. Uno logró colarse en la bahía y fue hundido durante el ataque, mientras otro, según se cree, desapareció sin dejar rastro. Durante décadas, este último fue objeto de búsqueda y especulación, hasta que, en el año 2005, fue localizado finalmente a unos kilómetros de Oahu, intacto, con sus 2 ocupantes aún dentro. La presencia de estos mini submarinos alimentó una de las grandes preguntas que flotan como sedimento histórico en torno a Pearl Harbor. ¿Hubo fallos sistemáticos en la interpretación de los signos o fue todo parte de una cadena inevitable de errores humanos? La respuesta, como muchas en la historia, no es clara ni única, pero sí plantea una verdad profunda. Lo visible no siempre es lo más peligroso. A veces, las amenazas más letales se mueven en silencio, como esos pequeños submarinos oscuros que se deslizaban bajo las olas mientras el mundo aún dormía. Más allá de las armas, de las decisiones de mando y de las bajas, comenzaron también a surgir los símbolos. El ataque no solo sacudió la infraestructura militar de Estados Unidos, sino también su conciencia colectiva. El país se había mantenido fuera del conflicto mundial hasta ese momento. La mayoría de los ciudadanos creía que la guerra era algo lejano, europeo, ajeno. Pero el 7 de diciembre cambió todo eso. En menos de 2 horas, el mito de la distancia se evaporó, y con ese cambio de percepción, llegaron los rituales. En los días posteriores al ataque, comenzaron a improvisarse ceremonias junto a los buques hundidos. Marineros, muchos de ellos sin rango, colocaban flores sobre el agua, recitaban salmos, o simplemente guardaban silencio en cubierta mientras el sol descendía. El duelo no tenía un protocolo, pero se convirtió en costumbre. Una de esas costumbres fue tocar 3 veces el casco del USS Arizona antes de retirarse del lugar. Algunos lo hacían con los nudillos, otros con la palma abierta. Decían que era una forma de saludar a los que quedaron adentro. Un gesto sin palabras que con el tiempo se volvió tradición. El USS Arizona se convirtió, sin quererlo, en un sepulcro flotante. Bajo sus restos descansaban más de 1000 tripulantes. No hubo forma de rescatarlos. Tampoco se intentó levantar el barco.
El gobierno de Estados Unidos decidió dejarlo donde estaba, como un monumento, como un testigo mudo del ataque. Y con esa decisión nació uno de los santuarios más poderosos de la memoria bélica del país. Años después, se construiría sobre él una estructura blanca, minimalista, flotante, que no toca el casco, pero lo cubre con respeto. Ese monumento, el USS Arizona Memorial, recibe cada año a millones de visitantes. Pero incluso en la actualidad, bajo el agua, el barco sigue respirando. Cada día, pequeñas gotas de petróleo emergen desde el interior de sus tanques corroídos. Se las conoce como las lágrimas del Arizona. Y se dice que seguirán brotando mientras quede algo de vida dentro de ese cuerpo de acero oxidado. Pero no son solo gotas, son marcas del tiempo, recuerdos líquidos, memoria en forma de mancha. Y hay más. Durante décadas, arqueólogos submarinos han documentado lentamente los restos del ataque. Han encontrado casquillos de bala, herramientas personales, insignias, platos, fotografías flotando selladas dentro de baúles hundidos. Uno de los objetos más comentados fue una cucharilla de plata grabada con el nombre de un marinero cuya familia nunca supo con certeza si había muerto en el ataque. Esa cucharilla y otras reliquias similares no solo confirmaron identidades, confirmaron la permanencia de la vida en medio del desastre. Porque si algo dejó Pearl Harbor, además del trauma, fue una obsesión por entender qué ocurrió exactamente. Cada ángulo, cada relato, cada minuto ha sido estudiado, recreado, reinterpretado. Y, sin embargo, hay cosas que no se pueden reconstruir. Los momentos en los que un hombre decide correr hacia el fuego. Las palabras que alguien susurra antes de cerrar una puerta para contener una explosión. La última mirada que cruza un pasillo lleno de humo. Hay cosas que no dejan huella física, pero viven en la vibración del lugar. Muchos que han visitado el memorial aseguran que hay algo en el ambiente. No un sonido, no una visión, solo una sensación. Como si el aire allí fuera más denso, más lento, más consciente. Algunos lo llaman respeto, otros historia y algunos más simplemente presencia, porque los ecos no desaparecen, solo bajan al agua. En los años que siguieron al ataque, Pearl Harbor dejó de ser un simple lugar en el mapa y se transformó en un crisol de memorias, leyendas, temores y redención. Lo que ocurrió ese día quedó documentado en informes, memorandos y fotografías. Pero más allá de los documentos, hay algo que persiste con una fuerza que no se puede archivar. Lo intangible, lo que se siente al estar allí, lo que sobrevive entre los pliegues de lo visible. Los habitantes de Hawái, especialmente aquellos cuyos abuelos o padres vivieron el ataque desde la isla, desarrollaron una relación particular con Pearl Harbor. No era solo un sitio militar, era un vecino, una presencia que se extendía más allá de los límites de la base naval. Las historias de lo que ocurrió ese domingo se mezclaron pronto con las narraciones familiares, con los relatos de la infancia, con los susurros antes de dormir, a veces como advertencia, a veces como consuelo. Una de esas historias habla de una mujer que la noche anterior al ataque soñó con un mar negro y una lluvia de fuego cayendo del cielo. Despertó gritando sin saber por qué. Su esposo, un oficial de bajo rango asignado al USS Oklahoma, la tranquilizó y volvió a dormir. Al día siguiente, murió cuando el barco volcó tras recibir múltiples impactos. La mujer cuyo nombre no figura en los documentos oficiales contaría su sueño durante años, no como una profecía, sino como una carga. En la tradición hawaiana, los sueños tienen un peso distinto. No son solo imágenes mentales, sino puentes entre mundos. Se cree que los sueños pueden advertir, proteger, guiar. Por eso, cuando esa historia comenzó a circular, muchos no la descartaron como coincidencia. La incluyeron dentro de ese repertorio de verdades paralelas que conforman la otra historia, la no oficial, la oral, la íntima. Años después, buzos locales comenzaron a relatar experiencias peculiares al sumergirse cerca del USS Arizona.
No era extraño que sintieran frío súbito o que escucharan ruidos metálicos donde no había actividad, pero algunos reportaron sensaciones más profundas. Una presión en el pecho, un zumbido persistente, la sensación de estar siendo observados desde dentro del bar. Nada de eso fue registrado en informes formales, pero los relatos se repiten en círculos de buceo, como advertencias sutiles. No se trata de fantasmas, se trata de atmósferas, de energías que se acumulan en los lugares donde la historia ha sido demasiado intensa para disiparse por completo. A esto se suma el hecho de que Pearl Harbor, con el paso de los años, se ha convertido en un punto de peregrinaje, no solo para veteranos o historiadores, sino para personas que, de algún modo, sienten que allí ocurrió algo que aún no ha terminado del todo, como si los relojes que se detuvieron aquel día nunca hubieran vuelto a andar igual. Cada 7 de diciembre, al amanecer, se realiza una ceremonia conmemorativa en el memorial del USS Arizona. A esa hora, cuando el sol empieza a filtrarse entre las nubes y el agua aún está quieta, una trompeta toca el toque de silencio. No hay discursos largos, no hay discursos triunfalistas, solo silencio, una bandera y, en ocasiones, las cenizas de un sobreviviente que ha pedido ser devuelto al barco donde una vez vivió y del que logró salir con vida. Ese acto, el de regresar al barco para morir allí, se ha vuelto uno de los gestos más poderosos de la historia naval estadounidense. No porque glorifique la guerra, sino porque honra el vínculo que algunos hombres formaron con ese lugar. Un vínculo que va más allá de la obediencia, del patriotismo o del deber. Es un tipo de lealtad más íntima, la que se tiene con quienes no pudieron salir, con los que quedaron atrapados, con los que no fueron nombrados en voz alta durante años. La Marina de los Estados Unidos ha permitido ceremonias especiales en las que urnas con las cenizas de antiguos tripulantes son sumergidas por buzos junto a los restos del buque. No se trata de entierros tradicionales, se trata de regresar a casa. Y cada vez que ocurre una de esas ceremonias, los asistentes guardan un silencio distinto. No el de los discursos, sino el de los suspiros que se contienen. El de los recuerdos que no se comparten porque no pueden describirse. También están los objetos personales recuperados. A lo largo de las décadas, los trabajos arqueológicos han sacado del fondo de la bahía no solo piezas metálicas y componentes técnicos, sino fragmentos de humanidad. Anillos, relojes, fotografías, utensilios, diarios mojados que aún conservaban tinta en algunas páginas. Uno de los hallazgos más comentados fue el de una cajita de madera, sellada, que contenía mechones de cabello atados con cinta roja. No había nombre, solo una inscripción grabada en un trozo de tela, para cuando regreses. Los museos que albergan estos objetos los exhiben con una reverencia silenciosa. No se explican demasiado, no se especula, porque cada uno de ellos habla por sí solo. Son restos del mundo que existía antes de que todo cambiara, y también de lo que aún queda por comprender. Porque Pearl Harbor no es solo un caso de estudio militar. Es una herida abierta en el concepto mismo de seguridad, de previsibilidad, de rutina. El ataque trastocó no solo la estrategia de guerra, sino la manera en que el pueblo estadounidense concebía su lugar en el mundo. Fue el momento en que la distancia dejó de ser escudo, y con esa pérdida vino una forma nueva de vivir la historia. No como algo que pasa lejos, sino como algo que puede irrumpir, sin previo aviso, un domingo cualquiera, mientras uno desayuna o escribe una carta. Los mitos en torno a Pearl Harbor no son del tipo legendario o sobrenatural. Son mitos modernos, culturales, creados por la tensión entre lo que se sabía y lo que se ignoraba, entre lo que se pudo evitar y lo que se asumió como inevitable. Incluso hoy, se siguen escribiendo libros, rodando documentales, analizando documentos desclasificados. Y aún así, algo sigue sin cerrarse del todo. Como si el acto de recordar no bastara. Como si aún hiciera falta estar allí, en persona, mirando el agua en calma,
para sentir que esa mañana del 7 de diciembre de 1941 no fue solo el inicio de una guerra, sino el fin de una ilusión colectiva. Y en ese sentido, quizás lo que más perturba no es el ataque en sí, ni la magnitud de la destrucción, ni la cifra exacta de muertos. Lo que más sacude es que, aún hoy, cuando el cielo está despejado y las banderas ondean, bajo el agua sigan resonando los ecos de un mundo que dejó de existir justo cuando muchos comenzaban a creer que nada podía perturbarlo. Cada generación reescribe la historia que hereda. A veces lo hace con palabras nuevas, a veces con silencios. Pearl Harbor, como cicatriz histórica, ha sido moldeado por el tiempo y el lenguaje. Lo que fue una sorpresa devastadora para una generación se convirtió en símbolo de despertar para otra. Y para los más jóvenes, es una historia que conocen por voces ajenas, por libros escolares, por ceremonias que repiten nombres sin conocer los rostros. Pero hay algo en Pearl Harbor que se resiste a ser pasado. Algo que no se encapsula del todo en fechas ni cifras. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la narrativa del ataque ha oscilado entre dos polos: la traición y la tragedia. En la cultura estadounidense, el 7 de diciembre ha sido recordado como el Día de la Infamia, frase pronunciada por el presidente Franklin D. Roosevelt ante el Congreso. Una frase poderosa que convirtió un evento militar en un símbolo emocional de unidad nacional. Pero con los años, el peso de esa palabra infamia ha ido transformándose. En los documentales de mediados del siglo XX, el enfoque era casi exclusivamente patriótico. Pearl Harbor como víctima, Estados Unidos como bastión de libertad traicionado, sin matices, sin grietas. Pero a partir de los años 70, comenzaron a surgir obras que exploraban los fallos de inteligencia, la complejidad geopolítica del Pacífico e incluso los dilemas éticos de cómo se manejó la información previa al ataque. En el cine, Pearl Harbor ha sido recreado múltiples veces. Algunas producciones optaron por el heroísmo visual, con explosiones estilizadas y protagonistas valientes. Otras intentaron retratar la confusión real, el miedo palpable, el desconcierto de quienes no sabían qué estaba ocurriendo. Y aunque estas películas ayudaron a mantener viva la memoria, también alimentaron una imagen que a veces simplifica lo que fue, en esencia, una sucesión de errores, coraje y caos. En Japón, por su parte, la narrativa ha sido más cauta. Durante muchos años, Pearl Harbor fue tratado como un episodio delicado, mencionado con mesura en los libros de historia, enfocado desde la perspectiva estratégica. Fue solo a partir de los años 90 que comenzaron a emerger relatos más personales, diarios de pilotos, cartas de oficiales, crónicas de los ingenieros que diseñaron el plan de ataque. Y con esas voces surgió algo inesperado: el reconocimiento compartido del dolor. Porque incluso en lados opuestos de la guerra, el dolor de la pérdida, la incertidumbre de la batalla y la carga de las decisiones tomadas en nombre de la patria son universales. Uno de los símbolos más elocuentes de este entendimiento llegó en el año 2001, cuando un grupo de veteranos japoneses ya ancianos visitó el USS Arizona Memorial para rendir homenaje a los muertos del ataque. Lo hicieron en silencio, sin discursos, sin cámaras. Llevaron flores blancas, las depositaron sobre el agua y se quedaron allí, con la cabeza inclinada, como si el tiempo les pesara en los hombros. Aquel gesto fue recibido por los presentes con una mezcla de sorpresa y respeto. No fue un acto político, fue humano, una forma de decir: lo sabemos, lo sentimos. También nosotros cargamos con esto. Y es que Pearl Harbor no pertenece solo a una bandera. Pertenece a la historia compartida de la humanidad, a ese lugar donde las decisiones se cruzan con las consecuencias y donde el orgullo a veces impide que el duelo se exprese de forma abierta. Incluso los sobrevivientes, durante años, evitaron hablar del ataque. Muchos de ellos, al regresar a casa, guardaron silencio. No por vergüenza, sino porque no encontraban las palabras, porque los sonidos de las bombas, el olor del petróleo, el tacto del agua caliente,
eran cosas que solo podían comprender quienes estuvieron allí. Fue recién en las últimas décadas, cuando los veteranos comenzaron a envejecer, que algunos se animaron a narrar, no como héroes, sino como testigos. Y al hacerlo, dejaron constancia no solo de los hechos, sino de lo que significa sobrevivir a algo que redefine todo lo que uno creía saber. Uno de ellos, un marinero llamado Leo, escribió en una carta: «No sé por qué me salvé, pero desde ese día, cada vez que llueve, me siento de nuevo en el agua de Pearl Harbor. Hay algo en esa temperatura, en ese olor. No lo puedo explicar, solo lo siento. Y tal vez allí esté la clave. Pearl Harbor no puede explicarse del todo. Puede ser narrado, documentado, estudiado, pero no explicado. Porque no se trata solo de un ataque, se trata de una ruptura, de un quiebre en la percepción del tiempo, de la seguridad, del mundo. Las generaciones posteriores han intentado reconciliarse con ese quiebre. Algunos a través del estudio, otros mediante el arte, muchos simplemente visitando el lugar, parándose en silencio frente al mar, escuchando el goteo de petróleo que aún brota del Arizona y preguntándose cómo era la vida antes de ese día. Y esa pregunta, ¿cómo era antes?, sigue resonando. No porque se quiera volver atrás, sino porque entender lo que se perdió es la única forma de darle sentido a lo que vino después. A más de 8 décadas del ataque, Pearl Harbor no ha sido relegado al estante polvoriento de los eventos históricos que se estudian por obligación. Al contrario, sigue siendo uno de los puntos de mayor densidad emocional y simbólica del siglo XX. Porque lo que ocurrió en esa bahía estrecha y silenciosa de Oahu no fue solo una tragedia militar, fue un cruce de caminos. Un punto donde el pasado, el presente y el futuro chocaron con una fuerza tan brutal que los ecos aún resuenan bajo el agua. Esos ecos no solo se oyen en las ceremonias oficiales ni en los homenajes anuales, se perciben en los gestos mínimos, en los guías turísticos que bajan la voz al acercarse al Memorial del Arizona, en los nietos que caminan descalzos por la cubierta flotante en señal de respeto, en los ojos que se nublan cuando una trompeta toca el toque de silencio frente al mar. Es una reverberación que no necesita palabras, solo presencia. Pero, ¿por qué sigue siendo tan fuerte? ¿Por qué Pearl Harbor conmueve incluso a quienes no tienen vínculos directos con la guerra, con la marina o con la historia militar? Una posible respuesta es que ese día representa una herida sin preparación. Un instante en el que una sociedad entera fue empujada a una realidad para la que no estaba lista. Lo que se perdió no fue solo material, buques, aviones, vidas, sino una forma de mirar el mundo. Antes de Pearl Harbor, muchos creían que el Océano Pacífico era un escudo, que la guerra era algo que les pasaba a otros, lejos, en otras lenguas. Después de Pearl Harbor, esa distancia se desintegró, y con ella, la inocencia geográfica. Esa pérdida de inocencia es uno de los temas más abordados en la literatura que ha surgido en torno al ataque. Poetas, novelistas, ensayistas e incluso dramaturgos han recurrido a Pearl Harbor como punto de inflexión en la narrativa nacional. Algunos lo retratan como la caída del mito del aislamiento, otros como el nacimiento forzado de un nuevo carácter colectivo, más combativo, más desconfiado, más determinado. Un poema anónimo escrito en 1942, hallado en un diario de un soldado que nunca volvió del Pacífico, decía: «El cielo era azul, pero no confiamos. El viento soplaba, pero no escuchamos. Hasta que el fuego cayó, sin aviso, y todo lo que sabíamos ardió con él». Ese tipo de voz, rota y directa, no habla desde el heroísmo, habla desde el desconcierto, desde esa zona frágil donde el pasado ya no es suficiente para explicar lo que está ocurriendo. Y en esa zona ni épica ni trágica, sino humana, es donde Pearl Harbor sigue vivo. Otra razón por la que este episodio sigue resonando es por la forma en que ha sido ritualizado. Las ceremonias anuales del 7 de diciembre no son simples actos protocolarios.
Son verdaderas convocatorias de la memoria. Cada año, decenas de sobrevivientes, descendientes, historiadores, visitantes casuales y veteranos de otras guerras se congregan en la bahía. No para repetir lo que ya se sabe, sino para tocar, con su presencia, lo que aún duele. Uno de los rituales más conmovedores ocurre justo al amanecer. Mientras el sol comienza a elevarse por detrás de las colinas y la luz rasga el mar con tonos naranjas y lilas, se lanza una corona de flores sobre el agua. A veces lo hace un familiar, otras, un oficial en uniforme. Y en ese instante, el silencio se vuelve absoluto, no por orden, sino por consenso emocional. Porque hay algo en esa imagen flores flotando sobre una tumba invisible que corta el habla, que recuerda sin gritar. Y luego está el petróleo, ese que aún emana del casco del USS Arizona. Gotitas oscuras, casi microscópicas, que emergen lentamente, como si el barco mismo aún llorara. Muchos visitantes observan ese fenómeno en silencio, sin saber qué decir. Algunos lo interpretan como un lamento persistente, otros como un símbolo de resistencia. Hay quienes creen que cuando deje de brotar, la última memoria del Arizona se habrá agotado. Pero por ahora, sigue ahí, cada día, como un pulso, como una arteria rota. También existen los testimonios de los últimos sobrevivientes, cada vez más escasos, cada vez más frágiles, pero aún firmes en su deseo de contar. Muchos de ellos no hablaron durante décadas, guardaron sus recuerdos como cajas cerradas. Pero con los años, cuando comprendieron que las nuevas generaciones necesitaban más que fechas, comenzaron a narrar, y lo hicieron con una lucidez que conmueve. Uno de ellos, en una entrevista grabada en 1997, dijo: "Lo más difícil no fue el fuego, ni los gritos, fue el silencio después, cuando ya no había nada que hacer, pero todo por entender. Allí, en ese silencio, supe que el mundo no volvería a ser el mismo". Ese tipo de frases no se escribe en los manuales, no aparece en los libros escolares, pero son las que quedan, las que viajan de boca en boca, de generación en generación, como fragmentos flotantes de un naufragio compartido. Y quizás esa es la respuesta más profunda a por qué Pearl Harbor sigue importando. Porque no es solo historia, es transmisión. Es un punto de contacto entre lo que ocurrió y lo que todavía afecta. Es el eco de un momento en que todo cambió, y ese cambio sigue teniendo consecuencias. En la actualidad, muchos jóvenes que visitan el memorial llegan sin saber del todo qué ocurrió ese día, pero al salir, lo sienten. Lo entienden no desde el conocimiento, sino desde la experiencia, porque hay lugares que explican con su sola presencia. Y Pearl Harbor es uno de ellos. Es allí, entre el murmullo del agua y el vuelo de las gaviotas, donde la historia no se repite, pero sí se respira. Pearl Harbor no solo alteró el curso de la guerra, alteró el curso de la vida cotidiana. Lo que antes era rutina, desayunos al amanecer, saludos en la calle, niños corriendo frente a las iglesias, se convirtió, de un día para otro, en territorio de sospecha, vigilancia y adaptación forzada. Las ondas del ataque se propagaron rápidamente, no solo hacia Washington o Tokio, sino hacia las casas de madera en Honolulu, las plantaciones de caña, los dormitorios de soldados, las oficinas de gobierno y las chozas humildes que bordeaban la costa. La guerra no se quedó en la base naval, se coló en los hogares. Durante los primeros días posteriores al ataque, las autoridades civiles y militares decretaron el estado de emergencia. Se impuso un toque de queda nocturno. Se limitaron los movimientos. Se requisaron vehículos. Los medios de comunicación fueron controlados y algunas emisoras pasaron a operar exclusivamente bajo órdenes del ejército. Era el inicio de una nueva normalidad, tejida con miedo y eficiencia. Pero las restricciones no afectaron a todos por igual. Mientras las familias de oficiales superiores eran evacuadas en barcos de transporte hacia zonas seguras,
La población local debía organizarse con los medios disponibles. En muchas casas, las ventanas fueron cubiertas con mantas o cartón, no por lujo ni protocolo, sino por miedo a los bombardeos. Se temía una segunda oleada. Se temía la invasión. Se temía lo que no se comprendía aún. Las clases populares, formadas en gran parte por descendientes de trabajadores chinos, filipinos, portugueses y japoneses, se enfrentaron a un desafío aún mayor: la desconfianza. En cuestión de días, miles de ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa comenzaron a ser vistos con recelo. No por acciones concretas, sino por sus apellidos, sus rostros, sus costumbres. Algunos habían nacido en Hawái, otros llevaban generaciones allí, pero eso no los salvó del estigma. Sus tiendas fueron vandalizadas, sus cultivos requisados y, en muchos casos, sus vidas detenidas por un sistema que de pronto los consideró sospechosos. En contraste, las élites locales políticos, empresarios, altos mandos militares se replegaron a sus círculos de influencia. Redactaban planes, emitían órdenes, asistían a reuniones de estrategia, pero en las calles la realidad era otra. Vecinos vigilándose entre sí, mercados desabastecidos, niños sin escuela y madres que cosían uniformes improvisados con retazos de telas viejas mientras escuchaban noticias en radios estáticas. La brecha entre quienes decidían y quienes sobrevivían se hizo más visible que nunca. En las mansiones de las colinas de Manoa se instalaban generadores y reservas de agua. En las zonas costeras, la gente hervía agua de lluvia y comía arroz sin sal durante semanas. Y sin embargo, esa desigualdad no generó revueltas ni protestas. Generó una solidaridad silenciosa entre los que poco tenían. Las comunidades se organizaron. Las vecinas compartían alimentos. Los niños mayores cuidaban a los menores. Y en las noches, las familias se reunían sin luz, en torno a velas, contando historias para calmar el miedo. Una historia común era la del niño que ayudó a cargar a su padre herido desde la base hasta un refugio, caminando casi 3 kilómetros con los pies descalzos. Otra, la de una anciana que cocinó para 12 soldados heridos sin saber sus nombres. No lo hizo por heroísmo, lo hizo porque eran seres humanos, porque eso era lo que quedaba cuando todo lo demás se volvía incierto. Mientras tanto, en el Capitolio de Hawái, se discutía cómo mantener el control sin provocar una ruptura civil. Se crearon tribunales militares para juzgar delitos comunes. Se autorizó el allanamiento sin orden judicial. Se permitió la censura del correo. Todas esas medidas fueron justificadas en nombre de la seguridad. Pero entre la población comenzaron a surgir preguntas. ¿Hasta dónde llegaría ese control? ¿Cuánto duraría? ¿Quién decidía cuándo el peligro había pasado? Y en medio de todo eso, estaban los soldados. Los que no murieron en el ataque fueron reubicados. Muchos pasaron de la comodidad de los cuarteles a dormir en tiendas de campaña. Comían raciones secas, se turnaban para vigilar sectores arrasados, y no sabían si al día siguiente serían enviados a otro frente. Algunos escribían cartas sin esperanza de respuesta. Otros simplemente dejaban de escribir. La vida militar también había cambiado. Ya no se trataba de entrenar o desfilar. Ahora era cuestión de sobrevivir, de organizar, de improvisar con lo que quedaba. Las jerarquías se mantenían, pero la urgencia nivelaba las diferencias. Un comandante y un cocinero podían estar cavando trincheras juntos. Un ingeniero y un aprendiz de mecánico compartían la misma ración. En el barro, todos eran iguales. Y, aún así, las distancias sociales persistían. La tropa comía lo que podía. Los altos mandos, lo que llegaba en envíos especiales. La tropa dormía en catres de campaña. Los oficiales, en casas requisadas. La tropa esperaba cartas. Los oficiales enviaban telegramas. Y aunque no se decía en voz alta, se sentía en el ambiente. Había quienes aún tenían poder y quienes solo tenían coraje. Con el paso de las semanas, esa desigualdad comenzó a generar tensiones sutiles.
No se manifestaban en rebeliones, pero sí en miradas, en comentarios murmurados, en silencios largos durante las reuniones. Porque mientras algunos reconstruían estrategias, otros enterraban compañeros con las manos desnudas. Y en medio de esa reconstrucción desigual, se empezó a gestar algo más profundo. Una nueva conciencia social. Una conciencia que entendía que la guerra no solo mataba personas, sino también certezas. Que las instituciones podían fallar. Que la justicia podía ser selectiva. Que el dolor no se repartía por igual. Esa conciencia, silenciosa al principio, crecería con los años y daría lugar, tiempo después, a movimientos que exigirían reparación, memoria y sobre todo verdad. Porque si algo demostró Pearl Harbor es que cuando la historia irrumpe sin permiso, lo único que queda es reconstruirse. Pero no solo en lo físico, también en lo humano, en lo que se elige recordar, en lo que se decide corregir. Y esa reconstrucción no empieza en los salones del poder, empieza en las casas donde la guerra también llegó. La guerra no solo trastoca el equilibrio de las naciones, también altera el alma de los hogares, la memoria de las familias, la forma en que se respira dentro de las paredes. Y en Hawái, tras el ataque a Pearl Harbor, la vida civil se transformó en una coreografía de adaptación forzada, de silencios tácticos y de nuevas jerarquías no escritas. Cada decisión tomada en un despacho militar tenía eco en una cocina, en un campo de caña, en una escuela clausurada. El sistema educativo fue una de las primeras víctimas silenciosas. Muchas escuelas públicas cerraron indefinidamente o fueron transformadas en centros logísticos. Las aulas, donde antes se recitaban canciones y tablas de multiplicar, ahora albergaban literas, cajas de suministros, mapas estratégicos, banderas militares. Los pizarrones se llenaron de nombres de compañías, no de conjugaciones verbales. Los niños, despojados de rutina, comenzaron a envejecer antes de tiempo. Algunos ayudaban en las cosechas, otros cuidaban a hermanos menores mientras los adultos hacían turnos dobles en fábricas o centros de emergencia. En los barrios humildes, la infancia fue reemplazada por la urgencia, pero también por la creatividad. Las calles se convirtieron en patios de juegos alternativos. Las cajas vacías se transformaban en refugios. Los trozos de tela se volvían capas, vendas o estandartes. En los mercados, las mujeres organizaban trueques, huevos por arroz, azúcar por leche en polvo, zapatos por linternas. No había certeza de reposición. Cada producto, por básico que fuera, se convirtió en bien preciado. El acto de cocinar antes cotidiano se volvió un ejercicio de estrategia y resistencia. Se improvisaban hornillas con ladrillos, se reciclaban aceites, se compartían recetas con lo que hubiera. Y siempre, al final del día, se agradecía estar vivos. Sin embargo, no todos podían agradecer igual. Los ciudadanos de origen japonés, que en Hawái representaban una proporción significativa de la población, vivieron uno de los episodios más complejos y contradictorios del conflicto. Fueron considerados al mismo tiempo parte del tejido social y potenciales enemigos. Esa ambigüedad se volvió una forma de violencia diaria. Muchos de ellos habían nacido en territorio estadounidense. No conocían Japón más allá de las historias de sus abuelos. Hablaban inglés, trabajaban en escuelas, en oficinas postales, en tiendas de ropa, pero el apellido, el rostro, la comida que preparaban en sus casas, se volvieron pruebas involuntarias de sospecha. Las detenciones comenzaron sin acusación formal. Bastaba una denuncia anónima, una sospecha vecinal, una interpretación sesgada. Los templos budistas fueron registrados, las escuelas japonesas clausuradas, los periódicos en japonés censurados. En cuestión de semanas, cientos de hombres fueron enviados a campos de detención en otras islas o en el continente, sin juicio ni defensa. Y aunque la internación masiva como la ocurrida en la costa oeste continental no se replicó del todo en Hawái, la desconfianza caló hondo. Las familias aprendieron a caminar con cautela, a no hablar en voz alta, a bajar la cabeza.
Algunos quemaron fotografías de familiares en Japón. Otros enterraron reliquias culturales en los patios traseros. No por vergüenza, sino por supervivencia, porque entendieron que, en tiempos de guerra, la percepción pesa más que la verdad. En contraste, las familias blancas, especialmente las asociadas a los altos mandos, vivieron la guerra con privilegios disfrazados de deber. Tenían acceso a suministros reservados, a zonas seguras, a información previa. Algunos hogares incluso recibían protección directa de soldados, mientras la mayoría de los ciudadanos debían apañárselas con linternas rotas y cerrojos improvisados. Esta dualidad no pasó desapercibida. En las calles se hablaba de ellos y nosotros, no en términos bélicos, sino sociales. Ellos eran los que podían elegir cuándo y cómo protegerse. Nosotros los que simplemente intentaban resistir. Y sin embargo, dentro de ese sistema desigual, también surgieron gestos inesperados. Hubo familias blancas que acogieron a vecinos japoneses, maestras que mantuvieron clases en patios, con libros prestados, médicos que atendían gratis, sin distinción de acento. Incluso soldados que se ofrecieron a cuidar a niños en refugios mientras sus madres conseguían víveres. Porque cuando el sistema falla, a veces lo que queda es el lazo directo, humano, sin intermediarios. En el plano institucional, la tensión era palpable. Los líderes civiles debían trabajar en estrecha colaboración con los militares, pero esa alianza no siempre fluía. Los alcaldes querían evitar el pánico. Los generales querían control total. En reuniones cerradas, se discutía si debían ampliarse las restricciones, si debía reactivarse la prensa libre, si el poder judicial debía funcionar con normalidad. Todo era debatido bajo el manto de la seguridad nacional. Y mientras tanto, en las calles, los ciudadanos solo querían certezas. No las tenían. Los rumores se multiplicaban, que venían más ataques, que Japón desembarcaría tropas, que se declararía la ley marcial definitiva. Cada avión en el cielo era observado con temor. Cada apagón nocturno era interpretado como preludio de algo peor. Vivir en Hawái se volvió un ejercicio constante de alerta contenida. Y aún así, la vida seguía. Las bodas se celebraban en silencio, sin invitados. Los nacimientos eran asistidos por vecinas. Las muertes se lloraban en soledad porque las ceremonias fúnebres estaban prohibidas o limitadas. Se tejía, se rezaba, se cantaba bajito para que los niños no olvidaran del todo que alguna vez el mundo fue distinto. La guerra, que parecía cosa de hombres en uniforme, demostró su capacidad para redibujar todos los espacios. Desde el lecho familiar hasta la plaza pública. Desde la cuna hasta la urna. Y con cada nuevo día, con cada gota de petróleo que aún flotaba en la bahía, la sociedad entera entendía que ya nada sería como antes. Porque cuando la guerra llega a casa, no pide permiso. Simplemente entra y se instala. En el silencio de la reconstrucción, cuando los incendios ya habían cesado y los ecos de las bombas se habían disipado, comenzó a surgir una pregunta que nadie formulaba en voz alta, pero que todos llevaban consigo como una carga íntima. ¿Quién contaría esta historia? Porque el relato oficial comenzó a delinearse pronto. Las autoridades militares organizaron comités, informes, ruedas de prensa. Los periódicos replicaron titulares bajo un mismo tono de unidad nacional y heroísmo. Las narraciones se centraban en los actos de valor, en la eficacia de la respuesta, en el renacer de una nación atacada injustamente. Pero en los callejones de Honolulu, en las barracas improvisadas de los barrios obreros, en las salas comunes donde las mujeres preparaban vendajes o los jóvenes cuidaban a heridos sin nombre, otra historia empezaba a escribirse. Una historia menos lineal, más confusa, llena de matices, de incertidumbres, de dolores no reconocidos por las condecoraciones. Esa historia no salía en los periódicos. La escribían, sin tinta, las abuelas que tejían en silencio con la radio encendida,
los padres que regresaban de turnos dobles sin saber si serían llamados a filas, los adolescentes que ya no soñaban con universidades, sino con mapas del Pacífico, y también las madres solas, que veían pasar los días sin saber si su esposo estaba entre los caídos o entre los desaparecidos. Las élites, mientras tanto, reacomodaban sus estructuras. Los empresarios con contactos militares redirigían sus negocios hacia la producción de guerra. Las fortunas locales encontraban nuevas formas de expandirse, asociándose con contratos estatales, vendiendo suministros, construyendo infraestructura. En pocos meses, se levantaron nuevas fábricas, centros logísticos, depósitos de municiones. La guerra, incluso en la devastación, era una oportunidad para algunos. Las compañías navieras, las productoras de acero, los exportadores de alimentos procesados se convirtieron en socios silenciosos del conflicto. Mientras las filas del pan crecían, también lo hacían los balances contables de los bien conectados. No era corrupción abierta, era privilegio disfrazado de eficiencia. El resultado de estar en el lugar correcto, con los apellidos correctos, en el momento más incierto. Esto no pasaba desapercibido. Entre las clases trabajadoras, comenzaban a surgir comentarios, luego preguntas, más tarde sospechas. ¿Por qué algunos parecían prosperar mientras otros apenas sobrevivían? ¿Por qué ciertas familias accedían a médicos privados mientras otras curaban heridas con agua hervida y paños viejos? ¿Por qué la carga de la guerra era aparentemente más liviana para los que no caminaban descalzos? Y con esas preguntas, también llegó una forma de conciencia social nueva. Grupos comunitarios comenzaron a organizarse, no solo para resistir, sino para visibilizar. Se crearon comités vecinales que registraban necesidades, que canalizaban donaciones, que presionaban a las autoridades para que las ayudas llegaran a todos. Algunos profesores retomaron clases clandestinas en patios, manteniendo viva la educación de niños que habían quedado fuera del sistema. Enfermeras jubiladas volvían a atender, sin cobrar, en centros improvisados. Pescadores compartían sus capturas del día con vecinos que no tenían qué comer. Era una forma de resistencia sin pancartas, una solidaridad silenciosa que no esperaba reconocimiento, solo dignidad. Y poco a poco, esa red de apoyo humano se convirtió en el nuevo tejido de Hawái, un tejido paralelo al institucional, más frágil en recursos, pero más fuerte en afectos. Allí donde el gobierno no llegaba, llegaban los gestos, las manos, el cuidado. Mientras tanto, desde la distancia, el gobierno federal comenzaba a tomar decisiones que redibujarían la sociedad. La movilización total hacia la guerra requería reorganizar el país entero, y eso incluía a Hawái. Se construyeron nuevas bases, se trajeron soldados del continente, se instalaron radares, se militarizó aún más la vida diaria. La isla dejó de ser solo un territorio lejano. Se volvió un nodo estratégico, una fortaleza en el Pacífico. Con eso, llegaron también nuevas tensiones. Los habitantes originarios de Hawái, aquellos cuyas raíces se hundían en generaciones previas al conflicto, comenzaron a sentirse desplazados. Su tierra, su lengua, sus costumbres fueron empujadas aún más a los márgenes por una modernidad impuesta en nombre de la seguridad nacional. Las zonas costeras fueron ocupadas por instalaciones militares. Las playas que antes eran espacios comunitarios ahora estaban custodiadas. El paisaje cambió, y con él, la relación con la isla. Algunos lo asumieron como inevitable. Otros comenzaron a resistir desde la cultura. Surgieron cantos en lengua hawaiana que recuperaban memorias ancestrales. Se retomaron ceremonias antiguas. Se enseñaba historia oral en reuniones nocturnas. No como rechazo a lo nuevo, sino como afirmación de lo propio. Porque, mientras la guerra arrasaba lo visible, también amenazaba con borrar lo intangible. En ese cruce de fuerzas, entre el poder formal y el tejido comunitario, entre las élites económicas y los trabajadores, entre la memoria oficial y la historia vivida, comenzó a gestarse algo más profundo, una conciencia histórica compartida, no inmediata, no uniforme, pero sí persistente. Una conciencia que entendía que el ataque a Pearl Harbor no solo dejó cráteres en el metal,
También dejó huellas en las relaciones sociales, que la guerra no empezó ni terminó el 7 de diciembre, que se instaló lentamente en los gestos, en las decisiones, en los silencios, y que algún día alguien tendría que contar esa historia completa. No solo la de los héroes condecorados o los buques hundidos, sino también la de las costureras, los pescadores, los niños, los que no salieron en los titulares pero que también resistieron, con menos armas, pero con más humanidad. Con el paso de los años, cuando el humo se disipó y los nombres grabados en mármol comenzaron a desgastarse por el viento salado del Pacífico, Pearl Harbor dejó de ser únicamente un suceso histórico. Se volvió un espejo, un lugar donde cada generación, al mirarse, podía descubrir qué tan lejos estaba de lo que sucedió y a la vez qué tan cerca seguía estando. Porque lo que ocurrió aquel 7 de diciembre de 1941 no fue solo un ataque militar, fue una fractura, una línea invisible que dividió la vida antes y después del estruendo. Y esa fractura no solo partió barcos o derribó aviones, también cruzó familias, barrios, comunidades enteras. Redefinió lo que significaba ser vecino, ser extranjero, ser soldado, ser ciudadano. El miedo, que había sido una reacción inmediata, se transformó con el tiempo en otra cosa, en vigilancia, en burocracia, en clasificación. El aparato estatal, movido por la urgencia de proteger, se fue volviendo más robusto, más vertical, más impersonal. Lo que comenzó como medidas de emergencia se fue institucionalizando. Formularios, fichas, permisos, interrogatorios. La desconfianza se convirtió en sistema, y quienes vivían en las márgenes por lengua, por color de piel, por religión o por apellido lo sintieron con más fuerza. Para muchos ciudadanos estadounidenses, Pearl Harbor fue el día en que despertaron a la guerra. Para otros, fue el día en que dejaron de ser considerados parte del nosotros. En los campos de internamiento del continente, familias japonesas vivieron años de incertidumbre, de ruptura familiar, de invisibilización legal. Pero en Hawái, el fenómeno fue más difuso, más silencioso. Aquí, la marginación no siempre usó alambradas. A menudo usó prejuicios, oportunidades negadas, puestos cerrados, salarios que nunca llegaban y, sobre todo, la sospecha que se colaba en cada conversación, en cada mirada, en cada silencio. Pero en esa misma sociedad que segregaba, también hubo brotes de resistencia moral. Hubo médicos que atendieron sin preguntar origen, maestras que no dejaron de enseñar a pesar de las restricciones, sacerdotes que abrieron las puertas de sus templos a todos, sin distinción, abogados que defendieron a quienes nadie más quería representar. Hubo cartas anónimas con palabras de aliento, pan compartido sin preguntar nombre, y manos tendidas entre enemigos declarados. Porque cuando la estructura cruje, a veces lo único que sostiene es el vínculo humano. En las décadas siguientes, Pearl Harbor se convirtió en punto de confluencia de todas esas historias. No solo las del combate, sino también las del cuidado. No solo las del heroísmo, sino también las de la supervivencia callada. Se erigieron memoriales, se filmaron documentales, se escribieron libros. Algunos recogieron nombres, otros memorias, pero todos, en mayor o menor medida, intentaron responder a una misma pregunta: ¿cómo se recuerda una herida? Y la respuesta ha sido múltiple. Para unos, Pearl Harbor es un símbolo de fortaleza, de renacer tras la tragedia. Para otros, es recordatorio de lo frágil que puede ser la paz. Para muchos, es una lección inacabada. Un ejemplo de cómo el miedo puede justificar excesos, de cómo el dolor puede ser instrumentalizado, de cómo las decisiones de unos pocos afectan la vida de millones. En los salones escolares, los niños aprenden fechas, nombres de barcos, cifras de bajas, pero algunos profesores se esfuerzan por enseñar algo más. Les muestran cartas, fotografías, testimonios. Les hablan de lo que pasaba en los barrios, no solo en los frentes,
Les enseñan que la historia se construye con los que empuñan armas y con los que empuñan cucharas, con los que disparan y con los que curan. Y en las familias, sobre todo en aquellas que perdieron o sobrevivieron, el recuerdo persiste en formas más íntimas. En la taza de té que una abuela aún lava con el mismo cuidado de antes. En el retrato en blanco y negro que permanece sobre la repisa. En la frase que se repite cada 7 de diciembre al amanecer. Hoy no es un día cualquiera, porque no lo es. Hoy, cada año, el país entero se detiene por un instante. No solo para recordar a quienes murieron, sino también a quienes vivieron, a quienes reconstruyeron desde los escombros, a quienes aprendieron a amar en medio de la pérdida, a quienes supieron que, pese al odio, la compasión aún tenía lugar. Y ese recuerdo no es un acto de nostalgia, es un acto de responsabilidad. Pearl Harbor sigue hablando, no solo desde el fondo del mar, habla desde las voces de quienes no fueron escuchados entonces. Habla desde las injusticias que aún no han sido reparadas. Habla desde los silencios de quienes sobrevivieron y jamás encontraron palabras. Habla sobre todo desde la posibilidad de no repetir. Porque, al final, lo que Pearl Harbor dejó no fue solo un cráter, fue una advertencia de lo que ocurre cuando creemos que nada puede pasarnos, de lo que sucede cuando olvidamos que la historia no es cosa del pasado, de lo que se arriesga cuando la memoria se convierte en decoración y deja de ser espejo. Hay fechas que se graban en piedra, que el tiempo no erosiona, que vuelven año tras año, no porque alguien las imponga, sino porque algo en nosotros sabe que aún no han terminado de contarse. El 7 de diciembre de 1941 no es solo una página en los libros, es una respiración contenida. Es el eco de una mañana tibia que se convirtió en umbral. Hoy, al mirar atrás con la calma de los años, comprendemos que Pearl Harbor fue muchas cosas al mismo tiempo. Una tragedia, sí. Una sacudida geopolítica, también. Pero ante todo, fue una ruptura humana. Porque cuando el mundo cambia en segundos, lo que queda al final no son solo cifras ni mapas, sino la forma en que las personas se sostienen unas a otras entre el humo y el miedo. No estamos aquí para repetir los discursos oficiales ni para dictar conclusiones. Estamos aquí para recordar con matices, para reconstruir lo que no siempre se dice, para habitar, aunque sea un instante, los silencios de quienes estuvieron allí y no pudieron contarlo. Y si has llegado hasta aquí, si has recorrido con nosotros esta historia entre sombras, recuerdos y ecos submarinos, entonces ya formas parte de algo mayor. Te invitamos a quedarte, a no dejar que la memoria se oxide, a acompañarnos en este proyecto donde cada historia es una semilla, y cada semilla merece tierra fértil. Suscríbete a Testigo del Tiempo. Comparte esta historia con quienes aún creen que la historia solo vive en los libros. Hazla circular, como el humo de aquel amanecer, como las olas que aún tocan el casco dormido del Arizona. Y sobre todo, no olvides, la historia no se duerme, solo espera ser contada de nuevo, a la luz de una voz tranquila, como quien cuenta un secreto antes de cerrar los ojos.